Aquí tenemos la distribución de puntaje NEM según el tipo de dependencia de los establecimientos educacionales. Estos son datos de la PSU 2022. Y si ustedes se fijan, no sé si ven mi mouse, ven la manita. ¿No ven consigo? Sí se ve, Bastián. Si se fijan, los establecimientos municipales que son la línea azul, la gran mayoría de estudiantes, o del NEM de los estudiantes, está centrado casi en los 600 puntos, acá abajo, es donde tenemos la cursita más alta. Bien. Caso similar pasa con los particulares subvencionados. Las dos curvas son muy, muy parecidas, pero en el caso de los particulares pagados, fíjense que la curva se desplaza harto hacia los puntajes más altos. Es decir, los NEM en colegios particulares pagados es más alto. Bien. ¿Qué hacía eso? Que los colegios particulares pagados ya entraban en ventaja eh, al proceso de selección, porque tenían NEM muy, muy alto. Además de todo lo que implicaba el proceso de preparación que entrega un colegio particular pagado versus un colegio municipal o particular subvencionado, que todos sabemos que los niveles de exigencia son muy bien. Entonces era un doble, ¿cómo decirlo? Un doble empujoncito para los estudiantes que venían de ese tipo. Bien. Otros datos de interés, que es súper bueno tenerlo en cuenta, aquí de nuevo tenemos la segregación por puntajes, pero en este caso de la PSU, del rendimiento de la PSU, estos son datos del 2018, si no me equivoco, donde podemos ver que también dependíamos del el ingreso familiar que tenían los estudiantes, o sea, estudiantes con ingresos familiares altos, independiente de qué dependencia de colegio tuvieran, sí o sí iban a tener mejores puntajes PSU. Si ustedes se fijan en la última columna, digamos, aquí tenemos 620, 555, 557, son los puntajes más altos para cada categoría. Es decir, cuando el ingreso familiar es alto, los puntajes también son más altos. Probablemente esto por el capital cultural que pueden tener las familias, etcétera. Y cuando el ingreso familiar es más bajo, los puntajes también descienden. Pero además, entre los establecimientos las dependencias, perdón, entre los particulares subvencionados, particulares pagados y municipales, también se ve una diferencia. Si se fijan, la educación media particular pagada es la que tiene mejores resultados, la línea nueva. Entonces, hay serios problemas de desigualdad que tenían que arreglarse en el proceso de selección. Bien. Otro dato de interés, bien cortito en este caso, aquí tenemos los quintiles según ingreso familiar eh, de algunos países de Latinoamérica, y esto es más que nada para derribar algunos de los mitos que había anteriormente, quizás ya se arregló un poco de manera un poco más social, pero se decía que en Chile, o en Latinoamérica, o en Chile específicamente, los quintiles más bajos no estudiaban, es decir, las personas de escasos recursos no estudiaban. Obviamente hay una gran diferencia entre las personas del quintilino, es decir, los de más bajos ingresos, donde el 27,4% de los chilenos de ese quintil estudiaban la educación superior versus el 62,7% del quinto quintil, donde había más recursos. Bien. Pero en el contexto de Latinoamérica resulta que Chile es donde los quintiles más bajos más estudian. Entonces ese también es un mito que quizás debemos cambiar. Estos son datos del 2018, pero el panorama a la actualidad tampoco ha cambiado mucho. Bien. Ahora tendríamos que ver qué va a pasar más adelante con los cambios que hemos tenido en Chile y algunas de las crisis, pero en principio en Chile los quintiles más bajos sí tienen la opción de estudiar, obviamente no tienen las mismas opciones que los quintiles de ingreso más altos, pero dentro del contexto latinoamericano estamos bastante bien. Bien. Francisca, no sé si vamos respondiendo al tiro o mejor termino y después respondemos. Hay algunas consultas que yo creo que ahí, primero nos preguntaban qué es una ponderación. Entonces ahí yo creo sería bueno aclararlo, como después seguimos hablando de ponderaciones. Quizás eso, y las otras, yo creo que con el transcurso de la presentación igual se van a ir respondiendo, ¿no? Ya entonces veámoslo al final mejor y vamos atendiendo Ujú, más unos pasos de inicio. claro, quizás aclararle ahí que es una ponderación para que ella pueda tener. Ahí Marisa nos hizo esa consulta. Bien, Marisa. Una ponderación a grandes rasgos es cuando, tú generalmente cuando sacas un promedio, eh, eh, tú, por ejemplo, quieres tu promedio de enseñanza media, tú tienes 4 cursos de enseñanza media, sumas esas 4 notas y las divides por 4. Este es un promedio clásico.
Una ponderación varía un poquito, porque resulta que cuando tú sacas un promedio clásico, a cada nota le estás dando la misma importancia, pero cuando tú ponderas, puede que alguna nota tú le des más importancia que otra, que es lo que pasa en los procesos de postulación a la universidad. Vale decir, por ejemplo, si tú postulas a una ingeniería, probablemente te van a pedir el 50% del puntaje de matemáticas. ¿Por qué? Porque en la ingeniería es más importante la matemática que el lenguaje, se usa mucho más. Bien, entonces no es un promedio simple, no es como que yo pesque lenguaje, matemáticas, ciencia, ni mi ranking y promedie como simple. ¿Por qué? Porque las universidades le dan más importancia a ciertas pruebas o a ciertos puntajes del medio, ¿no? Esa es la diferencia, así, a grandes rasgos, entre una ponderación y un ranking. Bueno que lo comentaste también porque lo vamos a ver más adelante para el cálculo del puntaje. Siguiendo con algunos de los datos que les estaba mencionando, y esto yo creo que también es de gran interés por el tema que estaba hablando al principio de la desigualdad, es que si ustedes se fijan, aquí tenemos los puntajes promedio NEM Ranking y de la prueba de transición del año 2022, ¿bien? La última que no fue la de invierno. No quise poner los puntajes porque este es el caso específico de una universidad, entonces para no tener problemas no pusimos los puntajes, pero las relaciones que hay en este gráfico son relaciones reales. Esto me interesa que lo sepan. Y si se fijan, los hombres en el NEM y el ranking, que a saber, el NEM y el ranking son puntajes que se asocian al proceso de educación media. Los hombres tienen un rendimiento por debajo de las mujeres. Bien. Caso contrario sucede en el rendimiento de la prueba de selección, sea PSU, sea PDT, sea PAES, el contexto no ha cambiado en muchos años, y resulta que en la prueba misma son los hombres los que obtienen mejores resultados que las mujeres. Bien, entonces, ¿qué pasaba acá? Que es un buen dato también tenerlo en cuenta, que resulta que en el proceso, antes, cuando no existían en el ranking, cuando yo ingresaba a una universidad dependía de una prueba. Es decir, eh, por debajo de esta condición, yo estaba beneficiando a todos los hombres, porque al final los hombres le iba a mejorar la prueba de selección. Pero al adherir al proceso de selección universitaria, el NEM y el ranking, de cierta manera estoy equiparando esta balanza. ¿Por qué? Porque en el NEM y el ranking los que tienen mejores resultados son las mujeres. Entonces, esa desigualdad de género se aplaca un poco cuando nosotros adherimos en el NEM y el ranking al proceso de selección universitaria. Esto es súper bueno, lo encuentro yo, para, como decimos, aplacar esta desigualdad de género, sobre todo, que ahora está muy en la mesa la discusión. Eh, bueno, otro detalle importante, los colegios científicos humanistas también tienen rendimientos superiores a los de técnicos profesionales, a los de liceos técnicos profesionales, eso yo creo que todos ya lo sabíamos. Y detalle importante también a visualizar desde ya, es que los puntajes de ranking siempre son más altos que el NEM, por cómo se calcula, lo vamos a ver en un segundito, pero siempre el ranking va a dar igual o más que su NEM. Misma situación pasada con la dependencia de los establecimientos de educación media, los particulares pagados tienen mejores rendimientos, particulares subvencionados un poquito más bajos que los particulares pagados, pero mejor que los municipales, los servicios locales de educación, y así sucesivamente. Entonces, hay desigualdades que se necesitan abordar y que también se están intentando abordar con lo que ya deben saber muchos, el cambio de la prueba. Bien, teníamos una prueba de selección universitaria que era la PSU, luego una prueba de transición que fue la PDT, que se rindió por última vez en la admisión 2022, y ahora tenemos la nueva PAE, bien, que también tuvo ciertos cambios, contenidos que ya no evalúa, algunas pruebas que se agregaron, y que quizás se parece un poquito a la prueba que tuvo antes. Ya, bien. Y centrándonos ya ahora a la que yo creo que todos asistieron a la charla, es cómo que se calcula el ranking, ¿ya? Primero, tener en cuenta que el ranking, la gracia es que nos relaciona con el contexto educativo, es decir, nos relaciona con nuestro colegio, ¿bien? Ya como dije al principio, nosotros podemos cursar varios colegios durante la educación media, bueno, nos compara con cada uno de esos colegios a los que nosotros asistimos. Y busca beneficiar o busca que tengan una mejor presentación a las postulaciones los estudiantes que en su contexto educativo, es decir, en su colegio, destacaban, o destacan, mejor dicho, porque todavía está diciendo. ¿Sí? Es decir, no importa si un estudiante, por ejemplo, del Instituto Nacional, por decir algún liceo, no debería, pero por decir algún liceo,
tiene un promedio 5,2, por decirlo. ¿Por qué? Porque si ese promedio 5,2 resulta que es el mejor de las generaciones que están cerca de él, ese estudiante debe ser premiado, le está yendo muy bien en comparación a los que están en su mismo colegio, en su misma dependencia de educación. ¿Bien? Entonces se tenía que premiar y eso es lo que busca el ranking, beneficiar a esos estudiantes. ¿Bien? Y vamos a tener que ver unas pequeñas definiciones para aclarar cómo se calcula, que son el promedio acumulado de notas, que este es el promedio de enseñanza media que ustedes conocen usualmente, promedio de entre las notas de primero medio, de segundo medio, tercero medio y cuarto medio, un promedio normal, sumar y dividir por 4, y la información sobre su contexto, que en este caso vendría siendo el promedio histórico, que lo vamos a comentar en un segundo, y el promedio máximo. ¿Bien? ¿Qué era el promedio acumulado? Como les comenté, es el promedio común y silvestre. Si yo, por ejemplo, en primero medio saqué un 6,3, en segundo medio un 5,7, en tercero medio un 5,9 y en cuarto medio un 6,6, yo pondero esas 4 notas y me da el promedio acumulado. Mío. ¿Bien? O de un estudiante en particular. ¿Qué es el promedio histórico? El promedio histórico es tomar a todos los estudiantes que salieron 3 años antes que yo. Vale decir, si yo egreso, por ejemplo, ahora en el 2022, lo que va a hacer mi colegio es que va a tomar a los estudiantes que egresaron el año pasado, el 2021, los que egresaron el 2020, los que egresaron el 2019, y el promedio acumulado de cada uno lo va a promediar. ¿Bien? Y ese va a ser el promedio histórico de mi escuela. ¿Bien? Y por otra parte, tenemos el promedio máximo histórico, que es similar, solamente que de las generaciones 2021, 2020 y 2019, solo vamos a sacar al mejor estudiante. Y ese promedio acumulado lo vamos a promediar con las otras 3 generaciones. Es decir, en una promedio a todos y en el otro promedio a los 3 estudiantes mejores de cada una de las 3 generaciones anteriores a la que yo saco. Entonces ahí tengo un promedio que es como el promedio entre todos los que estamos en el colegio, y tengo un promedio que es el promedio de los mejores. ¿Bien? ¿Y qué se hace con esto? Aquí voy a tratar de explicarlo con el grafiquito lo más claro posible. Nosotros tenemos ahora, en la actual PAES, que deberían rendir los que están asistiendo a estas reuniones o los estudiantes que van a salir este año, que el puntaje cambió. Yo creo que ya varios están al tanto de eso. Antes la escala era de 150 puntos a 850, ahora la escala va a ser de 100, donde parte aquí esta línea celeste, hasta 1000, donde termina. ¿Bien? Entonces tenemos un puntaje distribuido entre 100 y 1000. Eso es lo primero que tenemos que tener. Y el NEM, que es la línea celeste, parte obviamente con 100 puntos cuando el estudiante tiene promedio acumulado 4. Es decir, el promedio de su enseñanza media le dio 4, y pasó justicia. A él se le van a asignar 100 puntos a través del NEM. Por el contrario, si el estudiante se sacó un 7, es decir, tuvo 7 en primero, segundo, tercero y cuarto medio, y su promedio acumulado fue promedio 7, al estudiante se le van a asignar 1000 puntos de NEM. ¿Por qué? Porque al final el estudiante tiene muy buena. ¿Bien? Eso es lo primero. Esto vendría siendo la línea celeste del NEM. Pero por otro lado tenemos la del ranking. ¿Bien? Y en esto quiero hacer énfasis en 2 cositas. Aquí hay una línea vertical, que esa línea representa el promedio histórico que definimos recién. Es decir, el promedio de todas las generaciones escolares en mi colegio. ¿Bien? Y la segunda línea representa el máximo histórico de mi colegio. Es decir, si yo promedio a todos los estudiantes de mi colegio, en este caso nos dio como 5,2, más o menos. ¿Bien? Y resulta que el promedio entre los mejores de las 3 generaciones anteriores a mí me dio como más o menos un 5,7, donde está la segunda línea. Aquí donde tengo la... ¿Bien? ¿Qué pasa con eso? Resulta que si mi ranking, perdón, si mis notas están por debajo del promedio histórico, ¿ya? Mis notas están, es decir, yo estoy en un promedio 4, 4, 5, es decir, antes de este promedio histórico, esta primera línea vertical, mi puntaje de ranking va a ser el mismo que el del NEM. ¿Ya? No me van a penalizar, entre comillas. Da lo mismo que me haya ido muy, muy mal, o haya pasado muy, muy justito. El mínimo puntaje que yo puedo tener va a ser el de NEM. Por otra parte,
Si yo estoy por sobre el promedio histórico, es decir, estoy acá entre el 5.2 y el 5.7, tengo mejor promedio que la gran mayoría de mis compañeros de generaciones anteriores, resulta que fíjense que la línea del ranking está por encima de la del mío. Es decir, a mí me dan unos puntitos. ¿Bien? Y obviamente, si yo estoy por sobre el máximo histórico de mi establecimiento, es decir, chuta, yo salí con el mejor promedio de todas las generaciones que han salido antes, entonces a mí me asignan el puntaje máximo, los 1000 puntos. Bien, esa vendría siendo la idea del cálculo. Si a mí me va no muy bien, es decir, estoy por debajo de la media de mis compañeros, lo mínimo que tengo es mi menos. Si estoy por encima de la media, pero por debajo del puntaje máximo histórico, me regalan unos puntitos en el ranking, es decir, mi ranking va a ser un poquito más alto que mi menos. Y en el caso de que yo sea la mejor nota durante los últimos 3 años, 4 años mejor dicho, me van a dar los 1000 puntos, es decir, la más. ¿Bien? Esa es la idea del MEP. Así es como se beneficia a estos estudiantes que habíamos comentado que se destacan en su establecimiento, que se destacan, que le ha ido muy, muy bien en comparación con sus compañeros. Bueno, ya para empezar a concluir, quizás para no alargarme tanto, no sé qué, algunas reflexiones que es bueno comenzar. El ranking igual tenía ciertas personas que lo veían mal. ¿Por qué? Porque resulta que al final estamos, claro, beneficiando a estudiantes que quizás vienen de establecimientos que no les dieron la preparación necesaria para la educación superior, pero el foco de esto es precisamente darles la oportunidad que ingresen a la educación superior y a través del mérito tengan éxito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hasta antes de la incorporación del ranking era muy poco probable que un estudiante de un liceo municipal o un liceo no muy bueno pudiera ingresar siquiera a la educación superior. No tenía muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque sus NEM eran bajos y porque ni siquiera entraban, digamos, en la competencia. ¿Ya? El ranking vino a aplacar un poco esto, y aquí dice, es aceptable reemplazar a un grupo de postulantes por otros individuos con menores tasas de retención y rendimiento académico. ¿Por qué lo menciona? Porque sí es posible que a la educación superior, gracias al ranking, ingresen estudiantes que están quizás no tan preparados como otros, es decir, que podrían desertar en la educación superior, o el rendimiento que van a tener va a tener un poco de déficit. Ahora la pregunta, ¿es aceptable reemplazarlo? En mi opinión yo creo que sí, pero esto queda a discusión de mucha gente. Yo creo que sí, porque la igualdad de oportunidades es algo que deberíamos buscar desde siempre en la educación. No, si el ranking apunta a eso, yo creo que es una buena intervención. ¿Mm? Lo que mencionaba también en un principio, aquí eh, lo que se dice vulgarmente, inflar la nota del NEM es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque resulta que si yo inflo las notas de una generación, esas notas van a quedar muy altas. Es decir, la generación que viene, para tener un buen puntaje ranking, va a tener que pasar una nota muy alta de la que yo inflé el año pasado. ¿Bien? Entonces, el ranking que hace impide que sea conveniente al final aplicar este incentivo al estudiante de aumentar su promedio en algún curso. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, de nuevo la discusión, ¿es la mejor forma esta de reconocer el esfuerzo del estudiante? ¿Será conveniente que los estudiantes que quizás con menos capacidad académica entren a la educación superior con el riesgo que se implica? Eso queda a mucha discusión y depende mucho de los establecimientos educacionales. Eh, Como mencioné, se ocupa la posición relativa de las 3 generaciones anteriores, así que igual es una muy buena estimación para saber cómo te está yendo a ti con respecto a tu colegio. ¿Por qué? Porque usa el promedio de todos los estudiantes que se parecen a ti o a los estudiantes que está saliendo, y también ocupa los máximos, es decir, te compara con la media y con los mejores. Eso es lo que siempre deberíamos apuntar, estar por sobre la media y tratar de ser los mejores. Bien. Eh, Detalle importante de lo que mencioné en un inicio, el porcentaje de estudiantes de género femenino que han ganado en el proceso de postulación se aumentó gracias a la incorporación del GAN. Es decir, esta brecha de género se disminuyó un poco porque antes, claro, estudiaban más hombres que mujeres en la educación superior,
Y ahora con esta incorporación, de hecho, las cifras se están dando vueltas. Son más mujeres las que están ingresando en general. No es una diferencia tan grande tampoco, pero son más mujeres las que están ingresando al sistema de educación superior. Esto también es muy importante a medida que vamos aumentando la ponderación del ranking, sea en una universidad en específico, sea en el contexto nacional, en todo el país o en todas las universidades, el índice de vulnerabilidad económica aumenta. Mientras que en los ganadores, en los que entran a la educación superior. Es decir, entra más gente vulnerable económicamente a estudiar a la universidad. Que eso es bueno porque los estudios terciarios o los estudios universitarios generan movilidad económica, es decir, estudiantes que probablemente ingresan en un quintil cuando salen y con un título profesional, título técnico, sea lo que sea, eh, tienen más posibilidades de saltar de quintil, es decir, de tener mejores ingresos gracias a la carrera que estudian. Bien, esto probablemente también podría entrar en discusión si está bien que sea así, no está bien que sea así, pero en este momento es lo que pasa. Bien, los estudiantes vulnerables entran más a la educación superior y son muy buenos. Como mencionamos también en un principio, con el ranking los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados, es decir, estos que estaban un poquito rezagados de los particulares pagados, mejoran un poquito su entrada y su postulación a la educación terciaria. Es decir, esta brecha o esta diferencia entre el colegio particular pagado y los otros dos tipos de dependencia se cierra un poco. Y eso también es súper bueno para aplacar desigualdad. ¿Bien? Eh, bien, y más que nada para concluir, como mencioné en casi toda la presentación, lo que hizo la introducción del ranking al proceso de selección fue liberar estas desigualdades o aplacarlas un poquito. Es decir, antes estudiaban más hombres, ahora el número está un poco más parejo. Antes estudiaban las personas de mayores recursos, ahora el número está un poco más parejo. Sigue habiendo diferencia, obviamente, pero el número está un poco más parejo. Así que estamos tratando, o al menos se está logrando en cierta medida, un poquito la igualdad de género y la igualdad frente a los niveles socioeconómicos ante la educación superior, que es algo súper importante, porque todos deberíamos tener derecho a estudiar. Eh, nos vaya bien o nos vaya mal, no deberíamos tener a priori un impedimento para ingresar a la educación superior. Es decir, y este tipo de cosas se han ido aplacando con el puntaje ranking a medida que se incorpora y a medida que también le aumentamos la ponderación. Porque yo creo que ustedes, o más de alguno, deben estar en conocimiento de que cuando el ranking inició en el 2014, las ponderaciones del ranking eran 5 o 10% en casi todas las universidades. Y actualmente en casi todas las universidades en premium y el ranking piden el 50%, es decir, la mitad de tu ingreso depende de cómo te fue en la meta. Eso es algo súper bueno. ¿Por qué? Porque también al final no te jugáis, o no se juegan ustedes, el ingreso a la educación superior en una pura prueba, que era también lo que se criticó. ¿Bien? Claro, es un día en el que tú te juegas tu futuro, ese era el eslogan que teníamos anteriormente. Ahora con este cambio, ya no es un día, sino que toda tu enseñanza media vale mucho. Si hubo un esfuerzo, si hubo un buen rendimiento durante tu enseñanza media, eh, te va a dar recompensa. ¿Bien? Bueno, aquí les dejo algunas referencias. Más que nada, toda esta información salió de, como les comenté durante la presentación de los resultados de la prueba de transición del 2022, de la admisión 2022, y casi todas las definiciones, o todas, mejor dicho, están en la página del DEM. Así que ustedes también siempre pueden acceder a ella, pueden repasar estos datos. Esta presentación también se va a compartir con admisión si alguien quisiera pedirla. Y para informarse más, quizás tener un poquito más claro el panorama y quisieran calcular sus puntajes. Yo tengo un Excel preparado para simular un poquito los puntajes, pero yo creo que sería mejor si antes viéramos un poquito las preguntas, ¿o no? Sí, Sebastián, bueno, muchas gracias ahí por toda la información. Tenemos ahí varias preguntas. Diego Pinilla nos pregunta, soy estudiante egresado, ¿mi ranking cambiaría mientras transcurren los años? Diego, no, tu ranking no cambiaría porque recordar siempre que tu ranking se basa en las generaciones que salieron antes de ti, en los promedios que ellos tenían, ¿bien? Y obviamente que tenías tú. Y esos promedios
pasen 5, 10, 15 años desde que tú egresaste, no cambian. Así que tu puntaje ranking va a seguir igualmente asignado. Si es que varía, esto sí prefiero comentarlo, si es que varía, déjame pasar una vez. Acá. Si es que varía, va a ser por esta tabla. Bien, recordar que nosotros tenemos una tabla de conversión que publica el DEMRE desde tu promedio de notas a tu puntaje de NEM. Bien, y esta tabla varía levemente, hablo muy levemente, 1 o 2 puntos, no más que eso, de año a año. Entonces, si es que llega a variar tu ranking, va a ser mínimo por la conversión que hace esta tabla. Pero, en principio, no va a variar muchos puntos porque, como te dije, tú te estás comparando con el contexto de tus colegios. Entonces, los promedios de los estudiantes que salieron antes que tú no cambian, el tuyo tampoco, tu nota de enseñanza media ya están fijas, has pasado con eso. Así que no van a beneficiarte ni perjudicarte. Da lo mismo si tú quieres postular en el 2023, en el 2025, o ya postulaste una vez quizá a la educación superior. Gracias, Bastián. Bueno, hay otra pregunta similar que hace Diego Bustamante también, que dice que él salió en el 2021. Mi puntaje ranking sigue siendo el mismo y si ese es el caso, ¿cómo se transformaría a tabla PAES? Ahí tú estabas compartiendo algo, me pareció, ¿no? Porque todavía, ahí está. Sí, no se veía acá. Sí, esa es la tabla. Sí, pero aquí está la técnico profesional, vamos a la científica humanista, que es como el caso más general. Bueno, la respuesta es la misma, el puntaje ranking sigue siendo el mismo, y la única diferencia es que ya hay una conversión predispuesta de tu puntaje ranking. Es decir, si tú en el ranking de la prueba antigua, la postulación antigua, tenéis 630 puntos, esos 630 puntos ya están convertidos a través de tablas del DEMRE, y lo vamos a ver también en un Excel que yo tengo preparado, a la escala de 1000 puntos. Es una transformación lineal solamente, así que no tiene mucha complicación, pero claro, si antes tenías 630, ahora vas a tener probablemente un poco más, porque la escala se agrandó al final. No significa que esos puntos te van a beneficiar mucho, porque recuerda que así como el tuyo sube, los de otros estudiantes también suben, así que vas a quedar posicionado prácticamente donde mismo, en el contexto general. Pero no cambia el puntaje del. Ok, tenemos otra consulta también que nos dice que egresó el año 2010 y dará la PAES este año. Me gustaría saber cómo se calcularía mi ranking. Ahí también serían con los años anteriores al 2010, ¿no es cierto? Claro, yo egresé el año, claro. Tú egresaste el 2010, a ti para el cálculo del ranking te van a comparar con las generaciones de tu colegio del 2009, 2008 y 2010. Y nuevamente, como esas notas no cambian, el cálculo es exactamente el mismo. La única diferencia es que ahora la escala es de 100 a 1000 puntos y antes era de 150 a 850. Pero el cálculo es el mismo, solo cambian el tope de arriba y el tope de abajo. Eso no hay mayor diferencia. Perfecto. Bueno, y acá hay otra pregunta que creo que ahí también con el Excel que tú tienes se puede ver más, que dice, yo tengo 5,7 aprox. ¿Eso es bueno o malo en ranking? Quiero estudiar Derecho. Bueno, Belén nos pregunta eso. aquí está la versión directa. Bueno, mira, en principio yo no puedo saber eso porque no sé en qué colegio estuviste, Belén. Pero lo que sí podemos saber, que es la tabla universal, si tú tuviste un promedio 5,7, en esta tabla que está publicada en DEMRE, nosotros nos vamos al 5,7, tu puntaje de NEM serían 628 puntos. Bien, obviamente el 7 corresponde a los 1000 puntos, pero no es difícil que alguien tenga promedio de 197, pero ese corresponde a los 1000 puntos. El 5,7 significa 690 y no sé cuánto. Bien. Pero, claro, yo puedo saber tu puntaje NEM, pero no voy a poder saber tu puntaje de ranking porque dependo de estos datos que voy a marcar en celeste. Que son el promedio histórico y el máximo histórico que te comenté. Y estos promedios cambian dependiendo del colegio del que tú sales. Y obviamente yo no me sé los promedios de todos los colegios, entonces no puedo acceder a esa información así como ahora en este momento. Tendríamos que buscar. ¿Ya? Pero esta información es información que tú puedes solicitar en tu establecimiento, ¿ya? Si tú quieres hacer una simulación del ranking que vas a tener, tu establecimiento, tu colegio, tiene estos datos.
Es decir, él tiene el promedio histórico, te puede dar estos numeritos, y tiene el promedio máximo histórico, te puede dar estos números. Siempre recordando que tendrías que solicitarlos para las 3 generaciones anteriores a la tuya. Es decir, si tú ingresaste, qué sé yo, el 2018, tienes que pedir esos promedios, pero del 2017, 16. No sé si está claro. Bueno, si no hay más preguntas, ¿cuál es la diferencia de las tablas ¿Cuál es la diferencia de los grupos de las tablas? Nos preguntan qué ha mostrado, tabla A, B y C. de estas que están acá? Claro. Sí. Ya. Estas conversiones son distintas dependiendo del establecimiento, ¿ya? En el caso de la enseñanza humanista científico, o científico humanista, es el caso más general. Casi todos los colegios, no, bueno, no casi todos, no quiero generalizar tanto, pero la gran mayoría de los colegios son científico humanistas, y como el NEM depende también del contexto en el que tiene, o la situación que tiene el colegio, varía levemente entre el tipo de establecimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, veo acá un 4,66, en los científicos humanistas eso equivale a 308 puntos. Pero, si yo me voy a la tabla del técnico profesional, el 4,66 vale 310, es decir, 2 puntitos más. ¿Qué pasa con esto? No es una gran diferencia, si nos damos cuenta, bien poquito, quizás si comparamos en notas más altas sea un poco más, pero en principio no es la gran diferencia. Pero ¿qué busca esta tabla de conversión? Lo mismo que mencionábamos en un principio, tratar de hacer igual la competencia entre colegios científicos humanistas y colegios técnicos profesionales, porque se entiende que en establecimientos técnicos profesionales tú no dedicas el 100% de tu día, digamos, a estudiar, así como a leer un libro, a estudiar matemáticas, porque tienen muchas horas prácticas. Entonces, obviamente, el rendimiento de alguien que sale de un colegio técnico profesional, sin estigmatizar a nadie, debería ser menor porque dedican menos tiempo a estudiar y dedican mucho más a términos prácticos de lo que ellos están estudiando. ¿Sí? Entonces, por eso la diferencia en la estadística. De todas maneras, la diferencia es mínima. Deben ser a lo más 10 puntos, a lo más. Tendría que revisarla completa, pero a lo más deben ser 10. Bastiana y Lucas levantó la mano, no sé si quiere abrir su micrófono y hacernos la consulta directamente. Sí, hola, hola, ¿se escucha? Sí, Lucas, se escucha súper bien. Ya, ahí sí. La pregunta es que yo llegué un poco más tarde. Respecto a lo que es la PAES, el ranking y el NEM, ya están definidas como, por ejemplo, qué puntaje es necesario como mínimo para postularse a una carrera o no, o eso está ambiguo aún. No, mira, estos puntajes ya están definidos. Ten en cuenta siempre que los puntajes mínimos los establecen las instituciones, no los establece el DEMBRE generalmente. Pero sí, si es que tú quisieras estudiar una pedagogía, hay ciertos puntajes mínimos que tú tienes que cumplir entre tu prueba de lenguaje y matemáticas. Así también como lo ponen algunas universidades de requisito de medicina. Es decir, que tienes que ponderar mayor a, por decir algo, 587 puntos. No me acuerdo ahora, yo tenía el dato, pero no recuerdo cuál era específicamente. Pero si tú quisieras estudiar pedagogía, tienes que sí o sí sacar 587 puntos o más por ley. ¿Ya? Eh, Te vuelvo a insistir, no recuerdo si ese era el número exacto. Voy a revisarlo después a ver si puedo hacerlo antes que terminemos la reunión. Pero esas son las únicas carreras que te van a pedir un puntaje mínimo. Y no depende solo de tu NEM y tu ranking, depende de la prueba de selección. Tu NEM y tu ranking ya están dados y tú eso no lo puedes cambiar y no te van a impedir estudiar nada si es que tu NEM y tu ranking son quizás deficientes. Eso tenlo en cuenta. Si a ti te fue excelente en la prueba de admisión, vas a poder estudiar igual. Claro, es importante también señalar que los requisitos para postular, como decía Bastián, son requisitos de puntaje de las pruebas. Ya en este caso de PAES que comienza a rendirse este año, pero no se pide un puntaje de NEM o de ranking mínimo para postular. Lo que te beneficia en el NEM y el ranking es después en la tabla de ponderaciones, por ejemplo, que esa tabla se utiliza para seleccionar a los estudiantes que postularon, porque se selecciona con el ponderado final, donde ahí se pondera NEM, ranking, las pruebas y
las pruebas obligatorias y las pruebas electivas, ¿ya? Entonces, pero al momento de postular te piden puntajes de promedio, por ejemplo, de comprensión lectora y matemática, no de ranking, ¿ya? El ranking se utiliza después en la ponderación final. Ya, muchas gracias. Gracias a ti, Lucas. Bueno, ahí teníamos otra pregunta de Diego que dice, acabo de revisar la tabla de conversión de NEM-PAES, sale que tengo 713 de NEM, entonces mínimo tendré 713 de ranking. Efectivamente, Diego, mínimo vas a tener 713 y si por ejemplo tu promedio fue un 6,3 y en tu colegio el promedio de las generaciones anteriores fue un 6, vas a tener más de ese punto. ¿Por qué? Porque tú estás por sobre el promedio. Ya, esa es la básica. De hecho, si quieres, pasemos un poquito al Excel, quizás con esto queda un poco más claro, porque tenemos que revisarlo. Este es un Excel que también se va a compartir con admisión, así que ustedes lo van a poder pedir en caso de que lo quieran para poder simular un poquito estos puntajes. Y lo único que van a poder mover van a ser las cositas que están marcadas en rojo, eso sí, porque si mueven lo demás se les va a chancear el cálculo. Pero, por ejemplo, esta primera columna que voy a marcar en amarillo son las notas de su enseñanza media. Supongamos que yo tuve un 6,4 en primero medio, un 6,2 en segundo, en tercero me fue un poco peor y tuve un 5,7 y en cuarto medio tuve un 6 peladito. ¿Qué pasa con eso? Mi promedio acumulado es esto que yo voy a marcar en, vamos a darle, este es mi promedio acumulado. ¿A cuánto equivale ese promedio? A 734 puntos de NEM. Así que como ahí menciona el Diego, yo menos que eso no voy a tener de ranking. ¿Bien? No voy a tener que de ranking. En este caso, ¿qué pasó? Me dio justo 734, mi ranking. Esto ya está calculado. Eso, si se fijan, aquí arriba tiene una formulita y no dice nada. Se calculó solo. ¿Por qué me dio 734? Porque el promedio que yo tengo puesto acá de mi colegio, de mi supuesto colegio, recuerden que esto es toda una simulación, el que voy a marcar en verdecito también, este 6,13, el promedio de mi colegio es más alto que el que saqué yo. Entonces, me quedo con el de Minet. ¿Por qué? Porque no me fue mejor que a la media. Estoy un poquito por debajo de la media. Caso contrario sería si, por ejemplo, yo en un cuarto medio me hubiera sacado un 6,8, un 6,8. Supongamos que en cuarto medio me fue muy bien. Resulta que mi promedio de enseñanza media va a ser 6,27. Y el promedio de mi colegio sigue siendo 6,13. Porque eso no depende de mí, depende de las generaciones anteriores. ¿Qué pasó entonces? Mi NEM es de 790 puntos, subió un poquito porque tengo mejor promedio, pero mi ranking es de 807, es más grande que mi NEM. ¿Por qué? Porque mi promedio está por encima de la NEM. ¿Sí? Yo creo que ahí quizás queda un poco más claro. Y otra prueba que podemos hacer, fíjense, mi promedio es 6,27, eso ténganlo en cuenta en un principio, y el máximo de mi colegio, el promedio máximo histórico que mencionamos durante la presentación, aquí está puesto como 6,75. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy por sobre la media con este puntaje, con el 6,27 estoy sobre el promedio, pero no estoy por encima de los que son los mejores. De hecho, estoy bien abajo. Pero supongamos que me fue excelente. Supongamos que me salió un 6,8 en primero, un 6,9 en segundo, un 6,7 en tercero, por decir algo. Y resulta que mi promedio me dio 6,8. Me dio promedio 6,8 final. Ya estoy diciendo, súper optimista con la nota. Yo sé que nadie está gastando. Pero ¿qué pasó? Ese 6,8 está por sobre la media, pero también está por sobre los máximos del mi colegio, sobre el 6,75, es más alto. Entonces, ¿qué pasa? Mi NEM es súper bueno y mi ranking me dio el máximo puntaje, que son 1000. ¿Bien? Y otra prueba, antes de que sigamos, para que nos demos cuenta de que el ranking beneficia a cualquier persona. Aquí, una persona que tiene puros 6,8, 6,7, 6,9, obviamente va a tener un ranking muy alto porque son muy buenas notas. Pero seamos un poco menos optimistas. Supongamos que nos sacamos un 6,2, un 4,7 en segundo medio, un 5,1 en tercero medio y un 6,3. Un 5,8 en cuarto. Resulta que mi promedio es 5,2, es bien bajito. Pero supongamos que este estudiante
va en un colegio donde las notas no son muy altas, es decir, su promedio histórico, puta, está en el 5,1, en el 4,5 y en el 3, no, en el 4,6 en las generaciones anteriores a la de él, y los máximos promedios están alrededor del 5, por ejemplo, 5,1, 4,9 y, por decir algo, 5,6. Es decir, los mejores alumnos de las tres generaciones anteriores a él tuvieron promedio 5,1, 4,9 y 5. ¿Sí? Si nosotros promediamos eso, nos da un 5. Es decir, mi promedio, el 5,2, está por sobre los mejores de las generaciones anteriores. Entonces, fíjense, 5,2, a pesar de no ser un excelente promedio, tiene un NEM bajito, 479 puntos, pero cuando yo lo traduzco al ranking, según mi contexto educacional, que es lo que está acá marcado en rojito, en celeste, perdón, según mi contexto educacional, el ranking me da 1.000 puntos igual. ¿Por qué? Porque mi nota es mejor que los mejores de las generaciones que van más. Yo creo que ahí puede quedar un poquito más clara la idea. Entonces, hay estudiantes que tienen promedio 6 y tanto y pueden sacar 1.000 puntos en su ranking, o un buen puntaje en su ranking, y hay estudiantes que aunque tengan promedio 5 y tanto, también pueden sacar esos 1.000 puntos o un puntaje muy bueno en su ranking. El NEM no lo van a poder cambiar porque depende de esta tabla que está acá, que publica el DEMRE, pero su ranking sí va a depender de sus compañeros, de sus compañeros de colegio, de las generaciones anteriores. Entonces, un poco más fácil que nos vaya mejor que a los que tenemos al lado, a que nos vaya mejor a los de todo el tipo. Yo creo que sí, está claro.